Estados Unidos, no sé quién vio la noticia, leí un poco solamente, pero leí un párrafo que me impactó, que alguien relataba de que el asesino, este joven, que tenía más de 14 armas en su casa, entró y fue preguntando quién era cristiano. El que era cristiano le daba un balazo en la cabeza y el que no era cristiano le daba un balazo en las piernas. Qué precioso es Dios. Porque a toda esa gente que dijo que no era cristiana, Dios le dio una oportunidad y le dieron un balazo en las piernas solamente. Porque el que dijo que era cristiano y se paró y dijo, yo soy cristiano, y le dieron un balazo en la cabeza, está mucho mejor que nosotros en este momento. Está con su Señor. Amén. Y estamos frente a un mundo opresor porque nosotros no tenemos persecución, entre comillas. Sí hay persecución. Y vamos a ir a un pasaje donde vemos cómo el mundo trata de oprimirnos, algo que pasó hace miles de años atrás, es algo que vuelve a pasar hoy en día. De distintas formas, pero muy parecido. Vamos a ir a Daniel. ¿Alguien se acuerda de Daniel? Ya, Antiguo Testamento. Profetas mayores. El último ahí, Daniel. Vamos a ir a Daniel, capítulo 1, y si usted cuando niño fue a la escuela dominical, se sabe muy bien la historia de Daniel. Y si no se la sabe muy bien, no importa, porque hoy día vamos a pegar un pequeño repaso por una parte muy importante que siempre recordamos de Daniel. Capítulo 1, versículo 1 al 8 solamente vamos a leer. No le pido que busquen, algunos tienen Biblia. Ya, no tienen Biblia. Entonces yo voy a leer, ¿ya? Y ustedes van a tener que recordar. Vamos a tener que enseñar técnicas de memorización. Usted va a tomar un versículo del que va a escuchar y va a tratar de grabarse ese versículo. No trate de grabárselo 8, trate de grabárselo en ese momento en el que le está hablando. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 8, dice así. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, qué difícil, Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu misericordia, Señor. No entendemos muchas veces las ideas que nos van metiendo en la cabeza y no nos damos cuenta. Nuestra vista está ciega muchas veces a la opresión. Pero pedimos que tu Espíritu Santo, que se revela a nuestras vidas día a día, el mismo Espíritu Santo que tocó nuestras vidas para poder salvarnos, Señor, tu Espíritu Santo, tú en medio nuestro, toca nuestras vidas y revélate. Señor, te necesitamos porque, Señor, tú haces la diferencia.
Esto no es conocimiento, sino es revelación tuya. Y te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú seas revelándote a nuestra vida a través de tu palabra. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y vamos a hacer un poco una pequeña introducción que muestra a este rey Joacín que ya se había sometido al rey de Egipto, estuvo reinando 3 años, y cuando reinó estos 3 años apareció aquí Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero en sí todavía no era el rey de Babilonia, era el hijo del rey, porque su padre, que también de nombre difícil, que se llamaba Nabopolassar, era el rey. Pero como era un hijo aventajado, ya los dos estaban reinando juntos, y en el momento que él estaba sitiando Jerusalén y estaba conquistando la ciudad, y el papá murió, y le mandaron un correo, no creo que haya sido un WhatsApp, a buscar, y se fue inmediatamente para ser el rey de esta tremenda nación que estaba invadiendo. ¿Ya? Y vamos a entrar al pasaje viendo el primer punto que nos dice el verdadero soberano. Estos hombres se movían con ejércitos que eran miles y cientos de miles. Y cuando llegaba una nación, los amenazaban, y si ellos no se sometían al rey, les declaraban la guerra. Si ellos se sometían al rey, le pedían tesoros y le pedían una cuota, un impuesto. No sé si alguien ha escuchado algo de impuesto. Le pedían un impuesto constantemente para que ellos supieran que estaban sometidos a este rey, y también para ellos abastecer a su ejército y poder seguir conquistando. Entonces, si vemos los 2 primeros versículos, vemos que sucede algo. Dice: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Entonces lo que hacían ellos, rodeaban la ciudad, la rodeaban y le quitaban los suministros. Le quitaban los suministros de comida, los suministros de agua, y esperaban que la gente se muriera de hambre o que renunciara y dijera: ya, conquístennos. Y además de eso, hacían algo muy estratégico. Los empezaban a insultar, y empezaban a insultar a sus dioses. Era una estrategia que tenían. No les puedo decir busquen en su Biblia, pero si en Crónicas sale cómo los asirios usaron esta estrategia. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 10, fíjense lo que hace el ejército asirio. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho que a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar a su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. ¿Se fijan? El ejército rodeaba la ciudad y van y empiezan a insultar y empiezan a decir que el Dios de Israel no valía nada, que sus dioses eran más poderosos porque habían derrotado a muchas naciones. Y en ese tiempo, cada nación era tan poderosa según sus dioses eran poderosos. Entonces están
mostrándole. Podríamos traducirle al tiempo de hoy, cuando nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Y nos dicen, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? ¿Dónde está Dios si tú dices que crees en esto? ¿Por qué Dios no hace algo distinto? Y también nos insultan a nuestro Dios. Esa era la estrategia que estaba usando. Entonces, cuando este rey de Babilonia toma un tesoro del templo, una parte del tesoro del templo, y se lo lleva a su templo, a su Dios, lo que está diciendo, yo me llevo y me robo tesoro de tu templo, de tu Dios, porque se lo llevo a mi Dios que es más poderoso que el tuyo. Y eso es lo que hace el mundo, nos está diciendo como cristianos, yo soy más poderoso que ese Dios Jesucristo. Yo voy a sacar a Jesucristo de la vida de ustedes. Yo no voy a sacar a Jesucristo de la escuela. Yo voy a sacar a Jesucristo de tu corazón. Yo voy a sacar a Jesucristo de la familia. Yo voy a sacar a Jesucristo de los gobiernos. Y eso es lo que están haciendo. Y nos están diciendo, nosotros somos más poderosos que tu Dios. Entonces, cuando este hombre, el rey de Babilonia, se llevaba los tesoros y los ponía en su templo de su Dios, estaba dándole gracias a su Dios por hacerlo más poderoso que los otros dioses. Era una estrategia. Pero fíjense en el versículo, disculpen, no tienen su Biblia. En el versículo 2 hay un detalle. Al comienzo del versículo 2 de Daniel, capítulo 1, la frase que señala ahí es especial, porque dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Qué significa que diga en esa frase, el Señor entregó en sus manos a Joacim de Judá y aparte de los vasos de la casa de Dios? ¿Qué significa? A ver. ¿Qué significará? Que diga que el Señor lo entregó. Los dioses de Babilonia eran más poderosos que el Dios de Israel. No era más poderoso. Esa frase significa que Dios, en su soberanía y en su voluntad, permitió que este pueblo pagano conquistara esta tierra de Judá. ¿Por qué? Porque se habían apartado de él, porque no le estaban obedeciendo, porque no hacían lo que él les ordenó que hicieran, porque ellos se estaban rebelando, porque tenían otros dioses. ¿Y por qué tenían otros dioses? Tenían el Dios de Israel que le presentaban sacrificio, iban al templo, hacían lo que Dios les pedía, pero también habían otros lugares donde ellos iban a hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque veían que habían dioses que prosperaban la cosecha y decían, ya, yo quiero una buena cosecha. Yo amo a mi Dios, pero voy a ir al otro Dios también porque quiero una cosecha más grande. Y tenían otros dioses. Y Dios le había dicho que Él tenía que ser el único Dios. Y el único lugar donde lo tenían que adorar era en Jerusalén. Tenían que entender eso. Y muchas veces nuestro corazón está dividido porque el mundo nos muestra sus dioses y nosotros los seguimos. Venimos a la iglesia porque amamos a Dios. Venimos a la iglesia porque queremos seguir a este Dios que creemos que es el Dios verdadero. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros. Pero a veces seguimos el Dios de las riquezas, el Dios de la sabiduría. Seguimos el Dios del ego, el Dios del orgullo. Y estamos siendo idólatras. Este pueblo de Israel fue idólatra y Dios envió el castigo.
Dios permitió que el rey de Babilonia tomara esta ciudad. Dios le estaba demostrando algo al pueblo. No fue que el rey fuera poderoso, sus dioses fueran poderosos, sino que Dios lo hizo. Y saben que este Nabucodonosor va a tener que entenderlo y va a tener que darse cuenta. Y el libro de Daniel, ¿qué es lo que muestra? Que Dios tiene control sobre todas las cosas y que es más poderoso que todos los imperios y Él hace lo que Él quiere. En este tiempo Él se complació como castigo enviar a su pueblo al exilio. ¿Por qué? Porque se los dijo. Si ustedes me abandonan, si ustedes son idólatras, si ustedes no hacen lo que yo les mandé, los voy a mandar al exilio. Pero siempre voy a guardar un remanente para mí. Y fíjense, disculpen, en capítulo 2, versículo 47, en el capítulo 2 muestra que Daniel tiene que tomar una decisión. En el capítulo 2 de Daniel, ya Daniel había tomado un lugar muy importante y viene, estaba dentro de los sabios, ya dentro del tremendo grupo de sabios que tenía este rey, y viene este rey y tiene un sueño. Y llega, le dice a sus sabios, todavía no estaba incluido Daniel, porque aunque estaba dentro de los sabios, los más importantes hablaban solamente con el rey, y más que sabios, algunos eran magos o brujos, como lo podríamos decir hoy en día nosotros. Y habla y le dice, ¿saben qué? Tuve un sueño y este sueño me tienen tranquilo y les pido que ustedes me digan qué soñé y me digan la interpretación del sueño. Entonces sus magos y sus brujos y sus consejeros dijeron, ¿pero qué nos estás pidiendo? Dinos el sueño y nosotros te decimos lo que significa. Y el rey dijo, no, ustedes son magos, son sabios, son todo lo que son, entonces tienen que tener el poder de saber cuál es mi sueño y de decirme qué es lo que es. Porque si yo les digo el sueño, ustedes me van a decir cosas mentirosas y me van a decir una mentira y me van a tratar de engañar. Entonces ustedes, si son tan capos, nos dice capo de la Biblia, pero si son tan, creo que pulentos, no, pero algo, si son tan como dicen ser, van a decirme el sueño. Y no pudieron. Entonces dijo, ya, como era el rey de Babilonia, y no tenía el carácter, no era muy dócil, de mechita corta, dijo, ya, hagamos algo sencillo, matémoslo a todos. Dijo a su guardia, dijo, ya, mátenme a todos los sabios, a todos los magos, júntenmelo y me los matan a todos. Y en eso estaban juntando a Daniel con los otros, y dice, ¿qué pasó? Y el guardia dice, no, los vamos a matar a todos porque no pudieron revelarle al rey el sueño, ni le pudieron decir lo que significaba. Dijo, dame un tiempo para poder ver esto, para poder preguntarle a mi Dios. Yo le voy a decir al rey. Y lo que hace es preguntarle a Dios y Dios le revela el sueño. Entonces en el capítulo 2, al final, dice que Daniel le da la interpretación al sueño. Pero, a ver, dejo buscar una parte que me gustó mucho, no la anoté. Cuando Daniel se acerca al rey, en el versículo 26 le dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Esta es la respuesta de Daniel. Respondió el rey y dijo, el 27. Respondió Daniel delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Hasta ahí estaba igual que todos los demás. Pero fíjense el siguiente versículo, 28. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
y he aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Y Daniel le da el sueño, le dice lo que le había soñado y le da la interpretación del sueño. Y cuando termina, ahí versículo 47, dice el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios que pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y se ve en el versículo 46, si puedes poner el versículo 46, al comienzo dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. ¿Quién era el verdadero Señor? ¿Era ese rey? ¿Eran sus dioses? Dios le estaba mostrando a través de Daniel que él era Dios. Y el rey se postró delante de Daniel. Y no se postró delante de Daniel, se postró delante de su Dios. Después, capítulo siguiente, ¿qué pasó en el capítulo 3? Los amigos de Daniel. El rey se hizo una estatua muy grande. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y en síntesis, ¿qué es lo que hizo? Ya, todos tenían que adorar esa estatua. Todos tenían que postrarse a esa estatua. Y cuando tocaran los instrumentos, pero hubieron un grupo que no se inclinó. Dice la Biblia que los amigos de Daniel no se postraron a la estatua que había levantado el rey. Y no se postraron porque ellos se postraban solamente ante Dios. Y no se postraron, y el castigo era echarlo a un horno de fuego. Y el rey le dijo: ya, mire, le voy a dar una oportunidad, como yo soy bueno, les voy a tocar de nuevo la música para que ustedes se postren. Y le dijeron: ¿sabe qué? Los amigos de Daniel dijeron: tranquilo, rey, no te preocupes, el Dios que tenemos nos puede librar. Genial. Pero si no lo hace, porque Él puede librarnos y también puede no librarnos, si Él no lo hace, igual no nos vamos a postrar ante tu estatua. Y cuando le dijeron así al rey, el rey se enfureció, y cuando se enfureció dijo: ya calienten el horno mucho más. 7 veces lo calentaron. Y cuando lo calentaron tanto, que cuando pescaron a estos hombres, los amarraron con toda su ropa, los tiraron dentro, que los que tiraron adentro del horno murieron quemados por las llamas tan fuertes que habían. Y cuando los tira dentro del horno, el rey los empieza a mirar y ve que estos 3 amigos, porque eran los amigos de Daniel, no estaba Daniel, eran 4. Y empieza a mirar y dice que yo vi el rey dice, llama a sus consejeros, le dice: yo vi adentro a 4, echamos 3, sí. Y el cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Wow, vio a Jesucristo. Qué maravilloso, eso es lo que interpreto yo, la Biblia no lo dice. Este rey pagano lo pudo ver cara a cara, pero los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, pudieron compartir con Jesús en una fogata, en un horno ardiente. Y el rey lo mandó a salir y los llamó y le dijo que salieran. Y cuando al finalizar, cuando salen, el rey, ¿qué dice? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios.
Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Si nosotros leemos la Biblia, y leemos la Biblia con los ojos del mundo, con los ojos de ese mundo que nos dice busca la grandeza, ¿saben qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en el último versículo, donde dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces nosotros diríamos: Señor, engrandécenos, queremos estar en primeros lugares de este mundo. Esa no es la lección. Fue que el rey pagano tuvo que reconocer que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que reconocer. Que el Dios que tenemos es el verdadero Dios. ¿Lo cree? ¿Está seguro? Tenga cuidado, porque lo van a poner a prueba. Yo no, el enemigo lo va a poner a prueba. El Dios de este mundo lo va a tratar de oprimir. El Dios de este mundo va a tratar de colocarle sus cadenas. ¿Cómo? Para que usted dependa de Él, para que usted crea que si tiene dinero está bien y si no lo tiene está mal. Eso es mentira. Si usted tiene a Dios está bien. Tenga dinero o no lo tenga. Si usted tiene educación y tiene un título y un título sobre título, usted está bien. Y si no lo tiene, está mal. No, eso es mentira. Ese es el Dios del conocimiento de este mundo. No, si usted tiene a Dios, está bien. El mundo nos está oprimiendo y ¿saben qué? El mundo viene a buscarnos, igual como fueron a buscar a Daniel, y nos quiere llevar cautivos. Y quiere matarnos, y quiere matar a nuestros hijos, y quiere matar a sus hijos, y quiere matar a sus nietos, y quiere matar a sus bisnietos. Por eso las leyes que hoy en día hay para favorecer el asesinato dentro del vientre de las mujeres. Pero como cristianos tenemos que oponernos a eso, porque Dios es un Dios de vida. Y Él es el que da la vida, y Él es el que la quita. Amén. Quedó claro que el verdadero Señor era el Dios de Israel. Pero, ¿qué es lo que trata de hacer este mundo? Trata de reeducarnos. Segundo punto de la predicación. Reeducación. El mundo nos trata de reeducar, nos trata de colocar ideas que ellos valoran y que ellos declaran que son importantes para sacar nuestras ideas de Dios. A mí me llama la atención por la elección que hicieron de los príncipes. Los príncipes que sacaron de Israel eran los que iban a tener que transmitir la idea y también iban a tener que transmitir las órdenes del rey. Y además eran los que iban a salir en la selfie, en la foto. Cuando vieran al rey iban a ver a estos jóvenes. ¿Y saben qué? Cogieron jóvenes inteligentes, sabios, pero algo más, un detalle más. ¿Qué otra característica tenían que tener? Ser príncipe, ser sabio, ser inteligente. Y tenían que ser bien parecidos, tenían que ser buenos mozos. Cualquier coincidencia con el mundo actual. ¿Se han visto cuando muestran las universidades o los institutos y muestran las fotos de los que están estudiando? ¿Por qué? Porque quieren vendernos algo. Si no somos el prototipo, no estamos mal. Somos hechos por Dios y Dios dijo que nos hizo perfectos para cumplir sus propósitos. Amén. Entonces, nos tratan de reeducar y nos tratan de entregar las enseñanzas. Por eso ellos sacaron a este pueblo y sacaron los príncipes y se los llevaron a su nación para entrar en un proceso de 3 años de reeducación, de reenseñanza. ¿Por qué no podemos llevar nuestros valores
a la educación porque el gobierno quiere reeducarnos, quiere entregarnos nuevos valores y no se encuentra con jóvenes. Me encontré con una jovencita el otro día, fui a hacerme un examen y a la salida una jovencita me dice, caso yo que quería darle unos minutos porque me quería hablar de Greenpeace y quería hablarme del ecosistema y cómo teníamos que defender el ecosistema. Muy simpática, muy amable la señorita, pero yo andaba un poquito, no molesto, pero andaba un poquito con las ideas pensando de cómo es el mundo. Y entonces yo, cuando ella me habla, le dije, ¿pero puedo hacerte una pregunta antes? Sí, pregúnteme. Le dije, ¿tú estás a favor del aborto? Dijo, no, es que esto es otra cosa, nosotros estamos hablando de salvar el ecosistema. Y, no, quiero preguntarte a ti, ¿tú estás a favor del aborto? Sí, estoy a favor del aborto. Eso es lo que le dije, eso es lo que a mí me complica, le dije. Que ustedes están dispuestos a salvar el ecosistema, pero están en contra de la humanidad. Y el mundo nos está reeducando con eso, porque esta joven muy simpática, muy amable, había sido enseñada que ella tenía el derecho de hacer lo que quisiera con lo que estaba dentro de su organismo. Yo puedo tomar mi vida. Le agrada a Dios que yo tome mi vida. Si yo tengo problemas, yo tengo dificultades, si yo me va mal en mis negocios, si me viene una enfermedad muy grave, yo puedo tomar mi vida y terminar con ella. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no puedo? Si en mi vida no me pertenece, es de Dios. Y si yo no puedo tomar mi vida, puedo tomar la vida de alguien que viene del vientre, de otra vida que viene del vientre de una mujer. Menos. Dios tiene propósito con todas las vidas. Hay muchas formas de seguir esos propósitos de Dios y de luchar por la vida. Tanto en la reeducación que querían sacar todo de la mente de estos jóvenes. Daniel, cuando nació en el reinado de Josías y al parecer él escuchó a Jeremías, es decir, que tuvo una buena educación, una educación temerosa de Dios. Inclusive Daniel más adelante va a citar a Jeremías en su escrito. Entonces conocía a Jeremías, o por lo menos los escritos de Jeremías. Entonces Daniel y los jóvenes tenían una buena educación y además, al parecer, tenían una buena educación de parte de sus padres. ¿Por qué? Lo vemos en su nombre. Los nombres de los Daniel y su amigo tenían significado. Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías significaba el Señor ha tenido gracia. Misael proclamaba es alguien que viene de Dios. Azarías, el Señor es mi ayudador. Entonces cada vez que ellos se llamaban, estaban adorando ¿a quién? A Dios. Cada vez que nombraban su nombre, estaban adorando a Dios. ¿Por qué? Porque la familia de seguro les enseñó que lo más importante era el Dios que ellos tenían y que tenían que serle fieles a Dios. Y sus nombres iban a reflejar a Dios, tenían una enseñanza con respecto a Dios. Pero en la reeducación que el imperio le quiso poner, les cambió los nombres. ¿Cómo les cambió los nombres? A Daniel le puso Belsasar. Significaba el tesoro o secreto de Bel. A Sadrach, la que le pusieron Sadrach, significaba la inspiración del sol. Mesac significaba alguien pertenece a la diosa Sesac. Abednego significaba siervo de Nego. Es decir, ellos dijeron, si ustedes proclaman a su Dios, yo voy a reeducarlo para que proclamen a otro Dios y les voy a cambiar el nombre. Cuando entramos a estudiar a una universidad, tengamos mucho cuidado. No van a tratar solamente de enseñarlo lo que aparece en la malla curricular. No van a tratar de enseñarles y decirles que todas estas enseñanzas son importantes para su carrera. También hay una idea detrás que lo va a tratar de oprimir.
Va a hablar con sus compañeros y algunos le van a decir, sigamos este posgrado porque paga más. Otros le van a decir, hace un posgrado porque hoy en día sin un posgrado no eres nadie. Y hay ideas que están transmitiendo detrás de las enseñanzas. Y Dios le está diciendo cada domingo que Él es su Dios y que Él lo va a sustentar y lo va a proveer y lo va a ayudar. Pero el mundo va a tratar de reeducarnos. Y va a tratar de reeducarnos y nos va a tratar de decir, tú eres importante, mientras todo lo que tú hagas no dañe a nadie, a terceros, tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso no está mal. Eso es mentira, no es lo que dice la Biblia. También nos van a decir, si toda esta gente está de acuerdo en algo y no es dañino para el prójimo, eso está bien. No, es mentira. Hay una sola verdad, la verdad de Dios que aparece en la Biblia. Ya aparecen ideas para reeducarnos y Daniel y sus amigos intentaron reeducarlo, pero ellos aceptaron el gobierno. ¿Qué nos dice hoy en día Dios sobre nuestro gobierno? Dice la palabra de Dios que tenemos que orar por los que gobiernan. Y tenemos que bendecirnos. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que han planteado, sí, pero la palabra de Dios me pide que yo ore por ellos y clame misericordia por ellos. Pero, ¿qué es lo que hace Daniel y sus amigos? Se someten al gobierno de este rey que lo había apresado. Habían sido tratados de ser reeducados, se cambiaron sus nombres, sí. Lo aceptaron. Aceptaron la nueva ordenanza. Es decir, aceptaron las reglas de lo que estaba pasando. Hay cosas que nosotros podemos aceptar, sí. Dios nos llamó a ser rebeldes e ir en contra. No, Dios nos llamó a someternos, a usar las herramientas que Dios nos ha dado. Pero la reeducación llega hasta ahí. Hay un tope de lo que podemos soportar. Hay un tope de lo que tenemos que aguantar. Hay un tope al cual no podemos dejar pasar. Y eso aparece en el versículo 8, cuando Daniel empieza a dejar en claro sus convicciones. ¿Ustedes saben cuáles son sus convicciones? Versículo 8 de capítulo 1 de Daniel. ¿Qué es lo que dice Daniel? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Wow. Me gusta mucho la actitud que tiene Daniel. Me impacta. Daniel lo habían tomado preso, lo habían arrestado en Jerusalén, lo habían hecho viajar 2.400 kilómetros a una nación extranjera. De seguro habían matado a algunos familiares, de seguro algunos amigos habían muerto en el camino. Cuando llegó, lo tomaron preso, le cambiaron su nombre. E incluso se cree, aunque no está dicho ahí en Daniel textualmente, que Daniel y sus amigos fueron castrados. ¿Por qué se cree eso? Por una profecía que dice Isaías, Ezequías, cuando él muestra los tesoros del rey, él dice, él muestra todos los tesoros del templo, muestra los tesoros que había en su casa y en el templo, y a los enemigos, a los asirios. Entonces Dios le entrega una profecía y le dice, tus príncipes van a ser eunucos en una nación extranjera. Y además, si se dan cuenta, el jefe que dirigía a Daniel y sus amigos era el jefe de los eunucos. Entonces posiblemente se cree que Daniel y sus amigos fueron castrados. A mí lo que me cuesta pensar, con mi corazón rebelde y duro que tengo, es cómo un hombre o cómo 4 hombres atravesaron
2.400 kilómetros, arrestados, llevados lejos de sus familias, maltratados, castrados, reeducados, y ellos tomaron una decisión. A pesar de todo eso, tomaron la decisión de ser fiel a Dios. Cuando nos pasa algo malo, decimos, oh Dios, ¿por qué hiciste esto conmigo, Señor? Rápidamente nos rebelamos a Dios. Rápidamente nos quejamos por lo que Dios está haciendo. Rápidamente nos molestamos porque creemos que Dios es malo, porque no me da todo lo que yo quiero. ¿Alguien se encuentra aquí, buen padre? Por favor, no le pido que levanten la mano. No le estoy diciendo un padre perfecto, no existen los padres perfectos. ¿Hay alguien que se encuentra buen padre acá? Y respóndese para adentro. Y después de responderse para adentro es la siguiente pregunta. ¿Usted le da todo lo que sus hijos les piden? Y yo creo que la respuesta es no. ¿Y por qué no le da todo lo que su hijo les pide? Porque yo creo que usted es buen padre. Por eso nuestro Padre Celestial muchas veces no nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos, porque Él tiene un propósito mejor. No que lo disfrutemos a concho este mundo. Se va a disfrutar, sí, hay momentos muy hermosos, he pasado momentos muy hermosos con mi familia últimamente, muy lindos, pero Él está interesado en que disfrutemos a concho una eternidad. Disfrutemos mucho la eternidad que vamos a tener con Él. Y va a hacer todo lo posible para que eso suceda. Aunque a veces hay cosas dolorosas y tristes. Dios tiene el control de todas las cosas. Y Daniel, hay una lección que nos deja, es que Dios está al control de toda situación, de toda cosa que nos sucede. No hay nada que no suceda si no es la voluntad de Dios. Si ustedes ven el libro de Job, van a ver cómo Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para tocar la vida de Job, para tocar sus bienes. Tiene que pedir permiso. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Daniel empezó a vivir en una convicción con sus amigos. Se propuso en su corazón no contaminarse. Él dijo, yo me someto a lo que está pasando porque Dios lo permitió. Yo me someto a lo que me pasó porque Dios lo permitió. Pero Dios no quiere que yo deje de lado mis convicciones. El aceptar la comida del rey, habían dos cosas principales que significaban. Primero, que él iba a aceptar la comida que era presentada a sus dioses. Esa comida, normalmente, no sé si usted ora antes de comer, ya, no es algo nuevo. Ellos también presentaban la comida de los dioses y parte de la comida eran para los dioses y los sacerdotes de sus templos y la otra comida eran para la corte, incluido Daniel y sus amigos. El otro motivo era porque en la antigüedad el comer con alguien significaba una amistad y un pacto entre dos personas. Si dos reyes se sentaban a comer, estaban haciendo un pacto entre ellos. Entonces Daniel dijo, yo no me someto a tus dioses ni hago pacto contigo. Pero fue cortés. La actitud que tuvo Daniel fue una actitud sabia. Él le dijo al jefe de los eunucos, haz la prueba conmigo 10 días. Y se hizo la prueba y durante esos 10 días los 4 fueron los más sanos, los que se veían más rojitos sus mejillas. Y el jefe de los eunucos le dijo, bien, lo vamos a hacer contigo y con tus amigos así. Vamos a darle legumbre, no más y agua. No le vamos a dar los manjares del rey. No le vamos a dar el vino del rey, le vamos a dar legumbre y agua. En sí la palabra legumbre está hablando de semilla y posiblemente la dieta era solamente de verduras. Vamos a hacerlo y cuando terminó el proceso fueron elegidos como los más sabios, los más inteligentes, los más capaces. ¿Por qué? Porque lo eran por su Dios.
por su Dios. ¿Hay opresión en el mundo? La hay. ¿Están matando gente? La están matando. Pero también hay ideas que mueven este mundo, que quieren a nosotros quitarnos la vida, la preciosa vida que Cristo nos dio, la vida eterna que Él nos regaló. Daniel y sus amigos toman con firmeza una decisión. Propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no transar sus convicciones. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que salgamos a este mundo, salgamos y no transemos nuestras convicciones. Que Dios es lo más importante. Que Dios es el que da la vida. Que Dios es el que me sostiene. Que Dios es el que me da la salud que necesito. Que Dios es el que me guarda. Que Dios es el que me da lo que yo necesito para sustentarme. Él es Dios y no la sociedad, no el modelo económico, no el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Educación, no, es nuestro Dios el que nos sostiene. Por eso tenemos que vivir adorándole a Él, viviendo según nuestras convicciones. No hagamos pacto con el mundo. Que nuestro corazón no haga un pacto con las ideas de este mundo. Que no nos haga poner nuestra confianza en las cosas de este mundo. Porque sí, podremos tener un buen pasar. Pero Dios quiere que tengamos un pasar eterno. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Queremos ser fieles a nuestras convicciones? Me pasaron un folleto que muestra un bebé, hermoso como se ve desde ya las 5 semanas después de la concepción. ¿Ustedes han ido a la ecografía, la primera? Donde no se puede ver nada y le dicen, es 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Yo casi me voy de espalda cuando le pusieron el micrófono para escuchar el corazón. Qué impactante, qué hermoso. ¿Sabe que si usted dice que está a favor de la vida, alguien lo puede perseguir? Alguien le puede decir que es un retrógrado, que es una persona inculta, que es un fanático y muchas otras cosas más. Pero usted siga sus convicciones. La única forma de vivir la vida gozándonos a pesar de las circunstancias es vivir a través de nuestras convicciones. Y no lo que yo quiero creer, no lo que yo creo porque a mí se me antojó, sino lo que la palabra del Señor me ha enseñado. De esa forma vamos a ser libres. Y de esa forma el Dios de este mundo va a reconocer que tiene que postrarse delante de nuestro Dios. Daniel estaba libre, no era un preso. Él era libre en su corazón. Él hacía lo que él creía que era lo que le agradaba a Dios. Y punto. No le tenía miedo a la muerte. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿Qué haría si alguien entrara? No lo vamos a hacer, por si acaso. Lo pensamos, pero no lo quisimos hacer. ¿Qué pasa si alguien entrara con un arma y le pide que renuncie a Dios? Y usted va viendo un disparo en la cabeza para el que dice que es cristiano y no renuncia, y un disparo en las piernas para el que dice, no, renuncio. ¿Lo haría por su vida? ¿Qué haría por su vida? ¿Qué estaría dispuesto a entregar por su vida?
¿Sabe? Le quiero dar una noticia. Usted tiene sentencia de muerte. Va a morir. Tengo que decirle, verdaderamente, usted va a morir. Disculpe que se lo diga hoy día, pero va a morir. Va a morir mañana, o pasado mañana, o dentro de un año, o 2 años, o 20 años, o 30 años, quizás algunos 40, los más quizás 70, pero va a morir. ¿Cómo va a vivir su vida? ¿Cómo quiere vivir su vida? No deje que el mundo le diga cómo vivir su vida. Viva según sus convicciones cristianas. Viva según lo que Dios quiere que usted viva. Oremos al Señor.